Bueno, hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, en primer lugar, buen día, por supuesto, para todos. Quiero primero hacer mención al dato que el INDEC va a revelar esta tarde en relación a la pobreza de la República Argentina. Entiendo que a las 16 horas. Es un número que seguramente va a volver a reflejar la cruda realidad sobre la eh, que está atravesando la sociedad argentina y consecuencia, por supuesto, del populismo que ha sometido a la Argentina a tantos años de desgracias y devastación. El gobierno heredó, lo he dicho muchas veces, una situación desastrosa, la peor herencia que recibió un gobierno en democracia. En realidad, si me voy un poquito más para atrás, probablemente sea de las peores herencias recibidas en la historia argentina. En diciembre la inflación corría al 25.5% mensual, la mayorista al 54%, datos que refrescamos de manera muy seguida. Un número que anualizado en diciembre nos marcaba que estábamos inmersos en o entrando en una hiperinflación. El año pasado, en plena campaña electoral, el por entonces ministro de Economía y candidato presidencial, el doctor Sergio Massa, recurrió al Plan Platita que solo en el periodo electoral emitió 13 puntos del producto en billetes que lo único que hicieron fue determinar un despilfarro que culminó en una inflación del 211% para el 2023. Este dato no es un dato menor, porque más allá de que es un dato conocido, marca, en un país donde la pobreza, por supuesto, se mide por ingresos, marca que nos han empobrecido a todos, y esto es algo sistemático, ¿no? Porque solo en el gobierno anterior la inflación acumulada fue del 1000%, nada hicieron para corregirlo, y ni hablar si esta inflación la cuento en los periodos anteriores de gobierno. Hay que entender que la inflación es empobrecimiento, la inflación es más pobreza para todos y es más pobreza para los más pobres. Y esto hay que tenerlo bien presente. La mejor manera de luchar contra la pobreza es primero luchar contra la inflación. La última hiperinflación que sufrieron los argentinos, conocidas por todos en el año 89-90, bajo el gobierno primero de Raúl Alfonsín, llevó la pobreza del 20%, medida mayo, al 47% medida algunos meses después en octubre. Por supuesto derivando en una catástrofe económica y social. Y cuando hablamos de hiperinflación y de lo importante de haberla evitado, cuando uno toma esta referencia de cómo se incrementó la pobreza con la última hiperinflación conocida en Argentina, con el último periodo hiperinflacionario, la pobreza se hubiese llevado del cerca del 40% a cerca del 95%. O sea, hubiésemos entrado en un mar de pobreza absoluto en la República Argentina si no se evitaba la hiperinflación. Por eso es tan importante haber logrado evitarla y por eso es que a menudo reiteramos esto, porque no es un tema menor. Nos habían dejado al borde de ser un país con prácticamente todos los habitantes pobres. De hecho, este número de pobreza que disparó la última hiperinflación conocida, recién el gobierno de Carlos Menem la pudo recomponer 6 años después, donde la pobreza llegó al 22% a principios del año 95. Y además, desde que asumió, tardó 1 año y medio en poder mostrar un mes con un solo dígito de inflación. Digo, esto no es menor porque cuando ocurren estos procesos de devastación, los tiempos, un edificio se destruye en un segundo, si uno quisiese, reconstruirlo tarda mucho más tiempo. Y es lo que ha ocurrido en la Argentina. La Argentina la han despedazado, la han implosionado, y para reconstruirla eso lleva tiempo y te lo marca además la historia. Al margen de que, repito, recibimos una Argentina en las peores condiciones históricas que se pudo recibir un país. Para evitar una situación como la que describí de la última hiperinflación, y ya también lo hemos contado, perdón el ser repetitivo, pero me parece importante en un día como hoy, se llevó adelante un plan para precisamente pulverizarla la inflación
y se logró bajar del 25,5% que les contaba recién y que les conté en otras oportunidades de diciembre al 4% actual, para hacer obviamente números redondos. Exactamente lo contrario de lo que se hizo en las últimas 2 décadas. Pero además se hizo sin chamanismos económicos, sin controles de precios, sin leyes de góndolas, abrazando la ortodoxia que llevó a los países más prósperos del mundo a alcanzar el desarrollo. También este plan de estabilización, repito, como con todos los problemas que esto trajo en términos de, por supuesto, actividad, que ustedes ya conocen y que muchas veces los hemos charlado aquí en la sala. Este plan de estabilización se acompañó por un apoyo directo a los sectores más vulnerables, que siempre dijimos que eran los que más nos iban a ocupar y a preocupar. La AUH en este periodo se aumentó un 308%, la tarjeta alimentaria un 138% y ahora cubre el 86% de la canasta básica, cosa que hasta que nosotros asumimos esto cubría el 49% de la canasta básica. Además, se eliminaron los intermediarios en virtud de apoyar de ayudar a los más vulnerables, para que ningún amigo de la política se quede con un solo peso de nadie, menos aún de los pobres o de la gente que más le cuesta comer todos los días. Y logramos que se los deje de extorsionar y de negociar la asistencia a cambio de asistir a alguna marcha, incluso muchas veces con chicos, con nenes que no deberían estar en una marcha, sino educándose o en sus propias casas jugando. En el pasado, las personas que estaban bajo la línea de pobreza no tenían absolutamente ninguna expectativa de salir adelante, ya sea porque la inflación volaba por los aires, porque nadie ponía $1 en inversión en el país o porque los políticos se quedaban con lo que no les correspondía. Llegaron incluso a negarla cuando un ex jefe de gabinete dijo que teníamos menos pobres que Alemania, porque no hay que olvidarse de las cosas. Hoy la situación es radicalmente distinta. Los supermercados ya no remarcan los precios todas las semanas, los intermediarios no se quedan con la plata de los que reciben planes sociales y que los necesitan, y el gobierno no niega la realidad, sino que, muy por el contrario, la enfrenta y la trabaja todos los días para cambiarla. De hecho, en lo que aquí respecta en esta sala, siempre la hemos utilizado para contar lo que pasaba con la más absoluta honestidad y por sobre todo con la verdad. Hay que terminar con la retórica de los hipócritas, que cuando gobiernan ellos encuentran 1001 excusas para no cumplir con lo que prometen. Llámense pandemia, que fue una de las grandes excusas y trágicas excusas que han utilizado, la guerra en Ucrania, el imperialismo económico, y que cuando son oposición le exigen al gobierno resolver los problemas que ellos no solo generaron, sino que además no pudieron o no quisieron resolver, al menos en los últimos 16 años de las últimas 2 décadas. ¿Qué hicieron los memoriosos selectivos cuando encerraron a los argentinos prácticamente 2 años, cuando cerraron las escuelas o cuando condenaron al país a la pobreza? Bueno, absolutamente nada. Ni hablar si hablo de otros temas, ¿no? Como la destrucción que hicieron del sistema jubilatorio, que tanto hemos hablado en estos días, ¿no? Una jubilación mínima que hace 20 años, un cuarto de siglo, rondaba los $150, que cuando uno lo ajusta por la inflación americana, estamos hablando de hoy una jubilación mínima que debería rondar los $260. El último gobierno la dejó en cerca de 80, prácticamente un tercio. O sea, pulverizaron 2/3 del ingreso de los jubilados. Pero parece que se olvidaron, parece que no les importa y parece que ellos no fueron responsables. El rumbo de este gobierno es claro. En los primeros 9 meses de gestión hubo récord de créditos hipotecarios a las familias que buscan comprar su primera casa, récord de créditos para la inversión destinada mayoritariamente a pymes. Se hizo la reforma legislativa más grande de la historia y se le devolvió a los argentinos la expectativa de tener un futuro mejor. Y además porque todos los días se trabaja para salir de la miseria en la que nos han dejado, y en la que no solo nos han dejado, sino que hicieron todo lo posible por
seguir siendo gestores de esa miseria, cosa que no lograron desde las elecciones o desde el 10 de diciembre, cuando les hubiese tocado seguir mal gobernando la Argentina. Y además porque, repito, no hay lo primero que uno tiene que hacer para luchar contra la pobreza es terminar con la inflación, porque además la inflación al que más le pega es al que menos tiene. Al que más le pega es al más vulnerable, al que más le pega es al más pobre, al que más le pega es al que más le cuesta llegar a fin de mes o poner un plato de comida arriba de la mesa. Este es el mandato con el que los argentinos votaron al presidente Milei y este es un mandato inclaudicable. Es triste que cada vez que recibimos los datos de pobreza, en este caso serán los de los que respondan al primer semestre de este año, uno tenga que nuevamente recordar todo el daño que le han hecho a la Argentina y lo que nos han dejado. Bueno, en otro orden de cosas, contarles, hoy se reglamentó, como bien saben ustedes, y muchos de ustedes lo han anticipado el día de ayer, se reglamentó el capítulo laboral de la Ley Bases, que moderniza la anticuada legislación laboral vigente desde hace décadas en la Argentina. Solo para nombrarle los principales cambios, en principio esta modificación les va a dar la oportunidad a los empleadores para que regularicen a sus trabajadores no registrados o mal registrados durante un periodo de tiempo, con el beneficio de condonación de deuda de hasta el 70%, de al menos el 70%, perdón. Esto es un paso importante, por supuesto, para terminar con la alta informalidad. Recordemos que la informalidad hoy en el mercado laboral ronda el 45%. La modificación del sistema de cese laboral, los sindicatos y la denominada patronal van a negociar dentro del convenio colectivo un nuevo sistema que reemplace la indemnización actual. Este nuevo sistema será de mutuo acuerdo, es decir, no se le puede imponer ni al trabajador ni a la empresa, sino que simplemente es una herramienta para hacer valer la libertad entre las partes. Se va a reglamentar el régimen especial para que los trabajadores independientes tengan hasta 3 colaboradores. Todos ellos deberán presentar una declaración jurada ante AFIP que certifique precisamente que son independientes, y cada uno de los colaboradores va a poder dedicarse a otras actividades en simultáneo. Por supuesto que eliminar los obstáculos que ahogan a las empresas es el camino para generar más trabajo, volver a impulsar el crecimiento económico y salir de la pobreza. Los primeros signos de recuperación, algunos se vislumbran, como reflejó ayer la suba del 1.7% de julio del estimador mensual de actividad económica, más conocido como EMAE. Argentina se va a recuperar más con capitalismo, con iniciativa privada y con mercado, y no al revés. Por último, y ya los dejo, me quedo con ustedes por las preguntas, contarles que el Estado Nacional no va a seguir pagando los viáticos ni los pasajes a parlamentarios del Mercosur, porque es una función que simplemente no le corresponde. No son funcionarios de la Administración Pública Nacional, ni son parlamentarios nacionales designados, como ocurre con otros países como Brasil, Paraguay o Uruguay. Lo que corresponde es que efectivamente el Parlasur asigne recursos en el rubro remuneraciones y en el rubro pasajes y viáticos para los parlamentarios designados. Este presupuesto de ingresos, aportes por PBI, aportes nacionales y egresos, lo tiene que aprobar el Parlasur. De esta manera, parlamentarios como puede ser alguna ex vicepresidenta del INADI o alguna ex secretaria de Cultura o alguna ex asesora del presidente Alberto Fernández, ya no van a percibir los beneficios con el dinero de los argentinos. Bueno, hasta aquí lo mío. Los escucho. ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Para Concierto Litoral y Fénix Buenos Aires, Juan Pablo Peralta. Y justo con la introducción que hiciste primero, ahí me la dejaste justo picando con lo que te quería preguntar, y que tiene que ver con, mañana conoceremos el dato, o después a la tarde, mejor dicho, hoy, de pobreza. Claro, alguna de las cosas que se plantea el común denominador de la gente en la calle, es cierto que desde el 83 para acá, de 20-25%, estamos por arriba del 50%, o sea, con idas y vueltas, siempre fue subiendo la pobreza. ¿Desde cuándo? Perdóname, no te escuché. De un 20-25% desde el 83 para acá, siempre fue subiendo con picos. No te había escuchado. ¿no? Sí. Y en torno a eso, claro, la gente, el común denominador que está en la calle, te decía, el que va a trabajar, que tiene estos problemas ahora con, por ejemplo, yo que viajo como todos, ¿no? Todos los días, no se puede pagar el transporte, o sea, uno tiene
15.000, 20.000 pesos por semana de gasto. Ten en cuenta que también en los supermercados las cosas igual siguen aumentando, más allá de que haya una desaceleración, como decimos, no es todas las semanas las remarcaciones, las tarifas de luz, 100 por arriba, bueno, todos sabemos eso. Entonces, no se está haciendo el ajuste muy aceleradamente sin tener en cuenta que los sueldos, aunque hayan aumentado un poco, o por ahí se genere, como dan algunos datos ustedes, el trabajo, se está volviendo un poco cruel para la gente en sí, que no está pudiendo cubrir ese gasto. De hecho, te lo digo todos los días, vengo y a veces me Sí, dicen, sí, vos sí. que lo tenés a Dorni ahí. No, de hecho me lo has consultado Claro, no incluso tenés la otras posibilidad de veces. preguntarle porque vos ves la gente que sí, le pide por favor a la gente que está de seguridad si puede pasar en un molinete, en el tren, en el subte. Bueno, el colectivo hay que pagarlo, pero ves que hay menos pasajeros. ¿No crees que el ajuste o el gobierno no entiende, no hace este análisis de si por ahí paremos un poco la moto acá y veamos los tiempos posibles, que algunas prórrogas hicieron para adelante con algunos aumentos, pero así todo no se está llegando a fin de mes? Bueno, de hecho, me quedo primero con tus últimas 3 o 4 palabras. Efectivamente, cuando uno tuvo dentro de la restricción presupuestaria y de la falta de recursos, se pudo retrasar algún aumento, ha pasado con las tarifas en virtud del superávit. No me quiero meter en temas técnicos, pero incluso lo he hablado con vos, cuando vos tenés algún margen de orden en las cajas, como es en este caso, que tenemos superávit fiscal, tenés algún grado de libertad como para, por ejemplo, en el tema de las tarifas, que son números considerables, poderlas retrasar lo más que uno pueda. Lo cierto es que entiendo el punto, también entiendo o comprendemos que hay que ver la película completa y el desastre. También, ya que hablas de la primera parte, déjame también hacer algún comentario de la primera parte para la respuesta. Argentina estaba absolutamente destruida y eso hay que entenderlo y hay que no solo entenderlo, sino recordarlo, porque nosotros estamos en un proceso desde hace 9 meses de reconstrucción de esta Argentina y en este proceso de reconstrucción había un montón de cuestiones que estaban absolutamente desalineadas con la realidad. Vos me nombrás tarifas, pero digo, hay otro montón que van desde el tipo de cambio hasta, que es por ahí lo más notorio, hasta precios que estaban absolutamente regulados. Mismo el transporte, digo, ¿no? Ni hablar cuando ese transporte yo lo comparo, lo que pasaba en el AMBA, con lo que pasa en otros lugares del interior. Así que nadie dijo que iba a ser un proceso sencillo, nadie dijo que la actividad no iba a sufrir y nadie dijo que efectivamente el salario no iba a sufrir, porque efectivamente veníamos de un proceso donde nos dejaron implantadas un montón de bombas que tuvimos que ir desactivando y partes de esas bombas, por supuesto, iban a afectar la actividad y iban a afectar también los salarios reales y también iban a, por supuesto, afectar la inflación como la afectaron, ¿no? En definitiva, imagínate que para nosotros vislumbrar inflaciones como las que hemos visto en enero el 20%, febrero el 13%, para hacerte números redondos, ¿no? Son inflaciones absolutamente horrorosas. De hecho, una inflación del 4% sigue siendo horrorosa y para nosotros cualquier índice de pobreza es horroroso. No importa si la pobreza es 10, 20, 50, siempre es horrorosa porque donde haya un pobre en la Argentina es porque alguien hizo las cosas mal. Y 20 años de desastres, lo que vos decís es muy cierto en la evolución de la pobreza. Vos cuando tomás, incluso me puedo ir mucho más para atrás, y más allá de los periodos hiperinflacionarios y la convertibilidad, lo que se ha hecho en materia social en Argentina en los últimos 50 años ha sido vergonzoso y le debería dar vergüenza a todos los que han gobernado la Argentina. Y el resultado es este, digamos, porque el tema es ese, ¿no? Vos el resultado que tenés ante tanta devastación, ante tanta corrupción, ante tanta negligencia y desatención de la cosa pública y de lo que, digamos, el mundo fue por un lado y
Hoy 190 países en el mundo entendieron que la inflación es mala, ¿no? Nosotros seguimos discutiendo a ver si tenemos que, bueno, hasta hace no mucho se repetía la frase, un poquito de inflación no está tan mal, ¿no? Bueno, en algún momento iba a llegar en el que alguien iba a tener que hacer las cosas como corresponden. Y creo que, y no lo hablo solo por nosotros, por el gobierno, digo, lo hablo por la sociedad toda que ha elegido en su gran mayoría cambiar el rumbo y empezar a hacer una Argentina distinta, con todos los costos que nos dejaron y que había claramente que pagar. Por eso es que lo que siempre dijimos desde el principio de la gestión es, con lo poco que nos dejaron, si no más bien nada, hay que tener prioridades, y nuestras prioridades son los que menos tienen, y dentro de ese grupo son los que nos aseguran que mañana haya un futuro, y ese grupo son los más chicos. Y sobre eso es que trabajamos. Por eso siempre hago tanto hincapié, o hacemos tanto hincapié en la ayuda que damos a ese sector de gente donde además tenés el mayor número de pobres, ¿no? Está claro, sí, la explicación de hecho la has dado varias veces. Pero ahora yo quería saber, en la coyuntura actual, en el día de hoy, ¿qué le decís vos como representante del gobierno al tipo que está ahorcado y que no está llegando a fin de mes? Bueno, esta explicación ya está clara. No puede pagar el transporte, no puede llegar a comprar en el supermercado todo lo que necesita para su familia, no puede pagar el alquiler. Correcto, efectivamente, es que la respuesta en realidad te la di, pero te la sintetizo como para no extenderme más. Nosotros estamos haciendo todo para que efectivamente eso cambie. De hecho, hace 4 periodos que el salario se empezó a recuperar, que la actividad dejó de caer y que empezamos a ver en varios sectores reactivación. Yo te nombré hoy el crédito y te nombré algún otro punto, pero lo cierto es que hay varios. Bueno, de hecho, te nombré el EMADE recién, donde en el intermensual empieza a mostrar signos de recuperación, y claramente es un proceso que estamos haciendo todo lo posible para que sea lo más veloz que se pueda, pero si hay alguien que somos conscientes de lo que ocurre en Argentina, efectivamente somos nosotros. Y tenemos un plan que está diseñado, digamos, con una precisión de relojería para que lo que vos estás describiendo no ocurra más y mejore lo más rápido posible. Y todos sabemos que el salario está atado a varias cuestiones, que en definitiva todo se reduce a la productividad, pero en definitiva dependés de cuestiones tan elementales como la inversión, ¿no? Tan elementales y tan difíciles por otro lado. Vos imaginate que alguien quiere invertir en la Argentina viendo, porque el gran daño que le hicieron a la Argentina, ¿sabés cuál fue? El gran daño fue haber roto la confianza. Es haber actuado como unos impresentables y unos irresponsables durante 20 o 25 años. Y lo más difícil de recuperar en un país es cuando se quiebra la confianza. Recuperar la confianza es lo más difícil, vos lo demás lo vas solucionando. Ahora, la confianza es un proceso un poco más largo. Y cuando vos querés invertir y el inversor ve para atrás, no tiene mucho para qué apostar. Tiene para apostar el inversor cuando ve para adelante. Por eso es que nosotros le ponemos mucho énfasis en hacer una Argentina para adelante, una Argentina que no sea la Argentina de la politiquería berreta a la que estábamos acostumbrados, que los políticos actuaban de una forma en un año electoral, actuaban de una forma diferente en un año no electoral. Nosotros acá vinimos a otra cosa y no nos vamos a saltear pasos porque sabemos cuáles son las consecuencias y porque están a la vista y porque de hecho hoy las vas a ver muy claramente, seguramente a las 4 de la tarde, cuáles son los verdaderos resultados de hacer las cosas mal, de haber hecho politiquería berreta y de haber en algún punto estafado a la Argentina durante 20 años vendiéndole cosas que no son, ¿no? Porque en definitiva el populismo es eso, es venderte cosas que no son. El populismo es venderte mentiras y hacer todo lo posible para que vos las compres. Nosotros no estamos dispuestos a eso porque no creemos en un país de corto plazo. Nosotros creemos en una Argentina próspera y para siempre, y que exceda a nuestro gobierno, que exceda a Javier Milei, que exceda a este gabinete y que exceda incluso a un partido o a una ideología determinada, sino que sea un país distinto, como pasa en otras partes del mundo, ¿no? Donde en definitiva no importa mucho en qué vehículo te moves, sino que tengas claro el destino al que querés llegar. Manuel. Hablé un montón, perdón. No, estás perdonado. Buenos días, Manuel. Jonathan Eguier, del Destape. Me la dejás picando, justo dijiste la frase, vender mentiras, hacer todo lo posible
para que vos las compres. Me quedo con esa frase que dijiste recién. Ayer por la tarde comenzó una campaña del aparato digital libertario, donde dio a conocer una información que decía que los incendios, los trágicos incendios en Córdoba, estaban provocados por kirchneristas, por la cámpora, con el hashtag "Los Cucas prendieron fuego Córdoba". Podría haber quedado ahí en las redes sociales, en Twitter, pero a la tarde se sumó el asesor presidencial Ramiro Marra, donde también se suma esta información. Y finalmente el presidente de la Nación, Javier Milei, retuitea algunos mensajes. Uno de ellos los voy a leer, de un tal Milei Shelby. El presidente lo retuitea, dice: "Los kirchneristas son terroristas, les vino perfecto incendiar Córdoba para culpar al gobierno nacional y encima dañar a una provincia que no es afín a ellos. Ya hay 17 detenidos". Es uno de los tantos retweets de Javier Milei sobre este tema. Habló el ministro de Seguridad de Córdoba, negó completamente esto. Salió un comunicado del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, donde dice: "No hay indicios que nos permitan afirmar que son de alguna agrupación política". Te quería consultar si el presidente tiene información, si Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, tiene información, si hay algún detenido de la cámpora, si hay algún detenido kirchnerista, si vos nos podés ampliar esta información que dio el presidente en Twitter, si tenés los nombres y apellidos de los militantes de la cámpora detenidos. Eso por un lado. Y también te quería consultar por qué el presidente ayer no fue a ver a los bomberos. Están preparados, habían hecho una fila en Córdoba para ser saludados, están llevando una tarea titánica. El presidente fue a Córdoba, ¿por qué no los saludó, no los abrazó, no les dio unas palabras a los bomberos? Gracias. Bueno, en primer lugar, tu primera pregunta, está claro que hubo algún grado de premeditación, se está investigando. Yo ayer contaba que el 95% de los incendios que se dan, no estos puntuales, sino en general, están relacionados a la actividad humana, sean intencionales o sean por negligencia. Así que es un tema que se está investigando, y en tal caso de tener alguna relación con cuestiones políticas, bueno, estaríamos hablando prácticamente de terrorismo, así que hay que ser muy cautelosos. Por lo tanto, vamos a esperar a que la justicia y las investigaciones avancen como para determinar qué es exactamente lo que pasó. Y con respecto al episodio de los bomberos, yo ayer no viajé, suelo viajar, ayer no fue el caso. Así que no puedo responderte qué fue exactamente lo que pasó porque no lo vi, pero de todas maneras voy a averiguar, a ver la descripción que me haces, el por qué se dio. Seguramente cuando ocurre, no lo sé porque, te repito, no tengo el dato, pero habitualmente ocurre que son cuestiones de estricta seguridad o de organización por parte de las autoridades locales que determinan algún tipo de protocolo. Pero encantado te lo averiguo. Entonces te repregunto para cerrar. ¿El gobierno no tiene ninguna prueba de que hay un kirchnerista o un integrante de la cámpora o dirigente de la cámpora detenido por los incendios en Córdoba? El gobierno se limita a lo que la justicia tenga para decir y a lo que la investigación vaya arrojando. ¿Pero hay alguna prueba que indique esto? Nunca el gobierno saldría a cuestionar o a aportar cuestiones que la justicia no, por cuestiones de seguridad o por cuestiones de la propia causa, no está dispuesta a divulgar. Así que no. Manuel, Hernán Mundo de Radio Nacional. Bueno, aprovechando lo que preguntaba Jonathan, te repregunto si en definitiva el hecho de retuitear o repostear o compartir no es aseverar una postura en torno a una posible intencionalidad política en los incendios. Y sobre los incendios, quería preguntarte si el gobierno tiene alguna decisión en materia de presupuesto, si hay alguna decisión, si por sí o por no, en cuanto a declarar la emergencia nacional en la provincia de Córdoba. Se menciona que solo se ejecutó al momento el 25% del Fondo de Manejo del Fuego. Si hay algún tipo de repente, partida adicional o algo al respecto en ese sentido, teniendo en cuenta lo que, bueno, señalan los intendentes y aquellas personas que están más cerca de lo que está pasando en Córdoba con los incendios. Gracias. Bueno, vamos por el final. Por supuesto que es los episodios que tienen, por supuesto, jurisdicción provincial. Simplemente te hago una reseña de algunas cuestiones. Los recursos totales para el combate de incendios incluyen, perdón, lo leo, pero porque es extenso, 27 unidades móviles, 7 medios aéreos con 15 personas de tripulación y logística, un dron con cámara térmica e infrarrojo, 2 pilotos,
además de, bueno, de un sinfín de brigadistas y técnicos que ascienden a unos 135 convocados por el Servicio de la Administración de Parques Nacionales. Se incorporaron 16 personas de ayer a hoy y el mencionado dron con 2 pilotos para operaciones en la misma jurisdicción, o sea, donde están ocurriendo los incendios allí en Córdoba. Además de los medios aéreos disponibles, hay un avión hidrante, un helicóptero que estaban en Villa Berna, están siendo desplazados para trabajar en los incendios de Capilla del Monte. Y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego mantiene la asistencia diaria de información para la planificación de tareas en terrenos para incendio, no solo, bueno, en la provincia de Córdoba, sino en San Luis, Jujuy y demás. De hecho, se ha ofrecido mucha más ayuda que la que acá te menciono. Esta es la efectivamente abocada a las operaciones allí. Nosotros actuamos siempre contra demanda de cada una de las provincias o de los lugares afectados. Por lo tanto, cada vez que haya alguna solicitud, nosotros, por supuesto, vamos a enviar los recursos que se soliciten, si esa es la pregunta. La otra pregunta que me hiciste, perdóname. Sí. Tiene que ver con los recursos y también vinculado a lo que preguntaba Jonathan, si en definitiva retuitear o repostear no era convalidar. Bueno, pero una para nosotros también un poco en línea con lo que le contestaba a tu compañero Jonathan, es a la vista de que esto, bueno, de hecho hay personas detenidas, que esto claramente fue intencional y lo que es intencional indefectiblemente dispara un montón de conjeturas y un montón de cuestiones que hacen a que uno tenga que ser, por un lado, precavido y por el otro lado, a uno le cuesta entender cómo hay gente que efectivamente y de manera intencional hace un desastre natural como el que vimos. No es la primera vez, por supuesto, pero el que estamos viendo en la provincia de Córdoba. Así que lamentamos los hechos. Y a tu pregunta puntual, bueno, lo hemos discutido un montón de veces con respecto a otras cuestiones. Y simplemente el objetivo es visualizar, que se visualice lo que está ocurriendo. Y en lo que hay que focalizarse es en la aberración de que haya un ser humano que pueda querer generar el desastre que generó. Y además, si eso tiene una connotación política, estamos hablando de un tema sumamente grave porque, como te decía, bueno, estamos digamos, en algo bastante parecido a un acto terrorista. El gobierno nacional entonces ofreció más ayuda y la ayuda provincia la rechazó. Totalmente disponible porque no todos los recursos son útiles en todas las circunstancias. Y de hecho, porque hubo algunas versiones malintencionadas, el trabajo que se está haciendo con el gobernador de Córdoba y por supuesto con todo su equipo de trabajo es sensacional y está coordinado de una manera impecable. Así que el gobierno nacional, tanto en este caso como en cualquier otro, siempre va a estar a disposición de lo que soliciten las provincias en una catástrofe de tamaña envergadura. Más allá de los recursos que te comenté y que fui comentando, creo que en el martes en la conferencia también fui detallando algunos recursos que estaban destinados por pedido del gobernador de Córdoba, en este caso, al combate contra el fuego. ¿Y el gobierno no tiene previsto entonces dictar la emergencia nacional? En principio no. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. Eduardo Menegazzi para Infobae. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Primero, sobre el tema universidades. Hoy hubo declaraciones del rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi. Dijo que con el veto, que vos ya anunciaste que va a ser un veto total a lo que se votó en el Congreso, se está hipotecando el futuro del país, dijo Gelpi. Contó que están teniendo problemas para la compra de reactivos, para publicar también trabajos que le dan prestigio a esa casa de estudios y que se están yendo docentes por los bajos salarios. Quería saber qué evaluación está haciendo el gobierno, si continúa el diálogo con las universidades para encontrar una solución a este tema. Y por otro lado, quería preguntarte por los contratos de los empleados estatales que se van a vencer el 30 de septiembre. Ustedes habían anunciado que tenía que reducirse la planta hasta 70.000 empleados. Hoy va a haber una protesta de ATE, encabezada por ATE, con una olla popular en la Plaza de Mayo. Bueno, también, ¿qué va a ocurrir con esos contratos? Porque muchos ministerios ya explicaron que si se sigue reduciendo la planta no pueden funcionar correctamente. Gracias. Sí, déjame hacerte una corrección. Los 70.000 o 75.000, ahora no recuerdo el número exacto, porque claramente no era un número redondo,
eran los contratos que estaban en evaluación permanente para en algún momento, o que eran pasibles, digamos, de darse de baja. No implicaba que los 75.000 iban a darse de baja o los 70.000 iban a darse de baja, necesariamente al menos. Por lo tanto, el procedimiento es siempre el mismo, es trimestralmente, se sigue evaluando el comportamiento, las funciones y la necesidad de ese recurso, y el 30 de septiembre todos los que dirigimos algún área tenemos la responsabilidad de seguir evaluando personal, más en lugares donde hubo cambios de estructura, como puede ser mi caso, digamos, por ponerte un ejemplo práctico. Así que, como pasa habitualmente, algunos días después de que se termine el mes, se conocerá el número de contratos no renovados. Con respecto a la marcha de ATE, bueno, no, nada. Suerte con eso. Con respecto al paro universitario, en principio aclarar algunas cuestiones. El Gobierno Nacional mantiene con las universidades un diálogo permanente desde el inicio de la gestión. Eso por un lado, que es bueno aclararlo, porque también hemos escuchado que no hay diálogo, que el diálogo está cortado, y eso no es así. En este sentido, recuerdo que hubo 270% de aumento en los gastos de funcionamiento que se les ha transferido, que se ha acordado con las universidades. Además, se les envió 49.000 millones de pesos que recibieron los hospitales universitarios. La pauta salarial creció 76,1%. Y además entendemos que las medidas de fuerza y movilizaciones claramente no alimentan este diálogo. Aprovecho también para contarte a vos y a todos que el Gobierno Nacional ha tenido reuniones con la SIGEN para auditar a las universidades y corroborar que los recursos lleguen donde corresponden, que me parece que es uno de los puntos centrales de todo esto. Y de hecho, hablando de conversaciones cortadas y no cortadas, la última conversación desde la Secretaría de Educación, especialmente con el subsecretario de Políticas Universitarias, fue ayer. Un diálogo telefónico con el presidente y vice del Consejo Interuniversitario Nacional, y además el martes, o sea, antes de ayer, además se ha recibido a 2 rectores de universidades nacionales. O sea, el diálogo está abierto. Después lo que puedan decir o no en términos mediáticos, bueno, la verdad es que no me excede, pero el diálogo es absolutamente permanente. Última pregunta. Buen día, Manuel. Martín, querido. ¿Cómo te va? Muy bien. Quería preguntarte 2 cosas. Primero, una que tiene que ver con una respuesta que le diste el martes en la última conferencia al colega Jaime Rosenberg. Me quedó una cuestión pendiente que se me ocurrió preguntarte y es lo que voy a hacer. Acerca de lo que fue la baja en la imagen del gobierno, de acuerdo a lo que es la opinión pública en el último mes, últimos 2 meses. Vos dijiste que el gobierno está haciendo lo que se le prometió al electorado. Y al mismo tiempo reconociste que a la medición de la imagen que ha bajado ostensiblemente hay que analizarla, prestarle atención y escucharla. Te quería preguntar si podés dar al menos una cuestión que el gobierno considere puede ser causal de la baja que ha tenido la imagen de la gestión o el déficit que ha tenido. Y en segunda instancia, teniendo en cuenta lo que fueron las declaraciones que hiciste recién acerca del tuit del presidente y quiénes son los responsables por los incendios en la provincia de Córdoba, dijiste que hay que ser precavidos, que hay que esperar que la justicia intervenga, analice, haga las investigaciones correspondientes. ¿Te parece responsable, si hay que ser precavidos, que el presidente retuitee semejante mensaje generando el impacto que genera en la opinión pública? Bueno, un poco se lo contestaba recién a tu compañero. No, es simplemente visualizar o intentar visibilizar una situación grave, dramática y además que pueda tener algún tinte político, lo cual sería muchísimo peor. Así que no, para nada. Y aparte porque todos tenemos por supuesto, la libertad de interpretar los hechos y de seguir lo que va determinando el avance de la causa. Y de hecho las propias declaraciones que han hecho algunos de los, o algún detenido que
evidentemente se ha mostrado que ha sido uno de los responsables, al menos un video que vi yo. Así que no me parece para nada irresponsable, sino que al revés, me parece que sirve para que se vea lo que muchas veces ocurre en lo que para la Argentina es una desgracia, como puede ser un incendio de esta magnitud, por un grupito de gente que son evidentemente unos inadaptados que evidentemente, si se confirma esto, tendrán que pagar por el desastre que hicieron. Y con respecto a la imagen, a la repregunta por la imagen de ayer, en realidad ahí no recuerdo cuál me habían hablado, si me habían hablado alguna en particular o no, hay que ver cómo la conforman por la dispersión que hay entre unas y otras, ¿no? De hecho, a mí me llegan todos los días y todos los días varían para arriba o para abajo, algunas para mejor, otras para peor, otras que son absolutamente ridículas. Pero lo que quise, no me acuerdo quién me hizo la pregunta. Jaime. Ayer o el martes me había hecho la pregunta sobre la imagen y simplemente nosotros lo que hacemos es seguir para adelante. Digo, puede haber, por supuesto, un montón de cuestiones que puedan, digamos, no ser para todos aceptables o que no puedan no comprenderse o que no puedan o que nosotros tal vez no hayamos explicado el fin de una manera que todos lo puedan asimilar, pero nosotros actuamos primero con el mandato del voto y con lo que se nos pidió con el voto. Y después actuamos con absoluta honestidad y con absoluta determinación y con, alguna vez lo ha dicho el presidente, por sobre todo con absoluta convicción. Independientemente de una foto que se pueda ver sobre la imagen. Digamos, cuando la imagen, nosotros entendemos que el apoyo de la gente está, que el apoyo en lo que estamos haciendo está y que dentro de ese apoyo, dentro de esas ganas de que Argentina salga adelante, dentro de esas ganas de que el populismo en cualquiera de sus formas no vuelva nunca más a la Argentina, puede haber cambios, por supuesto, en la imagen o en la opinión por algunos temas o por algunas cuestiones que van ocurriendo todos los días, que en Argentina además es muy complejo ese día a día. Entonces, un poco lo que le quise transmitir a Jaime es la posición del gobierno de que nosotros todo miramos, todo observamos y todo analizamos, pero nuestro norte está más claro que nunca, o en tal caso siempre estuvo claro y sabemos hacia dónde vamos. Y te digo más, visualizamos la Argentina visualizamos cómo va a ser la Argentina con todo lo que estamos haciendo. Y eso es lo que nos mantiene motivados y lo que nos mantiene activos y lo que nos mantiene con ganas de seguir haciendo cosas para que esta etapa, que sabíamos que iba a ser compleja, que entendemos que lo peor ya ha ocurrido, ya ha pasado, que lo hemos hablado un montón de veces con ustedes, que a partir de ahora todos sean números, no en la imagen, porque te repito, la imagen es una cuestión hasta te diría más periodística que otra cosa, ¿no? Porque a la gente, hablábamos recién con Peralta, hablamos con el resto de tus compañeros, lo único que importa acá es que cada argentino esté mejor, independientemente de que alguna encuesta de opinión pueda dar mejor o peor en determinado momento. A nosotros lo único que nos importa es hacer las cosas bien, es hacer lo que la gente pide o lo que nos pidió, y es llevar a otro nivel a la Argentina, en una Argentina que está destruida, en una Argentina que está devastada y en una Argentina donde no nos han dejado absolutamente nada. ¿Listo? Muchísimas gracias.